Listo, ahí están viendo. No, aún no aparece. A ver, ¿Ya? sí, listo, Yo ya, creo ya que ya se. ahora sí. Listo. Cordial saludo, mi nombre es Nayeli Rojas Pérez. Hoy vamos a hablar sobre la psicología política. En este conversatorio me va a acompañar mi compañera María Alejandra de la Rosa, Carlos Alberto Mozo y Connie Valero. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué entiendo por la psicología política. Cuando hablamos de psicología política, no nos referimos únicamente a un campo académico que estudia lo político, como algo separado de la vida cotidiana, sino más bien a un enfoque que busca comprender cómo las personas, los grupos y las comunidades se enfocan eh, en el poder, la autoridad, la democracia, la injusticia, la memoria y en general con la vida colectiva. Es decir, la psicología política es una disciplina interdisciplinaria que busca entender cómo los procesos psicológicos individuales y colectivos influyen en el comportamiento político y por lo tanto busca moldear la cognición, las emociones, actitudes y acciones de cada individuo. En resumen, la psicología política puede definirse como el estudio de los procesos psicológicos que subyacen a fenómenos políticos en el momento de la toma de decisiones, el liderazgo, la ideología, el conflicto, el comportamiento electoral y la participación activa de los ciudadanos. Eh, la psicología política, en cierto modo, toma esas preguntas y la proyecta hacia un terreno en el que se cruzan la psicología, la ciencia política, la sociología, la antropología y hasta los procesos psicológicos individuales, sino que busca relacionarlos con fenómenos sociales e históricos. Tenemos un ejemplo, el acto de votar. A primera vista, parece una acción individual y irracional. Una persona elige una opción en la urna. Sin embargo, desde la psicología política, se entiende que ese acto está cargado de emociones, identidades, lealtades, representaciones sociales y memorias colectivas. La decisión de votar por un candidato o de abstenerse no solo responde a un análisis racional de propuestas, sino también a la confianza o desconfianza en las instrucciones, al miedo que despiertan ciertos discursos, al sentimiento de pertenencia a un grupo o al deseo de cambio frente a un pasado de violencia o exclusión. Lo mismo sucede con la movilización social. Salir a marchar, protestar o incluso permanecer en silencio frente a una injusticia no son conductas aisladas, son expresiones de cómo las personas entienden la justicia, cómo valoran la democracia, qué experiencias colectivas comparten y cómo perciben sus posibilidades reales de transformar la realidad. Aquí la psicología política se interesa tanto en lo que mueve a la acción, indignación, esperanza, identidad colectiva, como en lo que inhibe miedo, desesperanza, aprendida, desconfianza en la eficacia de la acción. Gracias. Cordial saludo, compañeros y tutoras.
Mi nombre es, así como lo mencionaba la compañera anterior, mi nombre es Connie Valero y les vengo a hablar sobre el objeto de estudio y cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación. La relación entre el sujeto y lo político en sus múltiples dimensiones, eso incluye tanto la política formal como lo es voto, partidos, campañas, como la política informal, que es movilizaciones, acción colectiva, y la política cotidiana, valores, prácticas y relaciones interpersonales que contienen efecto político. En Colombia, además, el campo se ha ido especializando en fenómenos derivados del conflicto armado, como lo es el desplazamiento, trauma, memoria, reinserción. Por lo que el objeto de estudio combina tanto los procesos psicosociales generales como las problemáticas contextuales altamente relevantes. Así como lo dije anterior, complementando, esto significa que la psicología política busca comprender cómo las personas piensan, actúan y sienten. Ese es el objeto de estudio, ¿sí? Frente a los fenómenos políticos, tanto en escenarios formales como em, escenarios políticos. La política no solamente se reduce a los debates en el Congreso ni a los recursos, ni a los discursos de campaña, sino también cómo las familias negocian la autoridad y cómo las comunidades, perdón, organizan la toma de decisiones, cómo se resuelven los conflictos en la escuela o en el barrio y cómo se reconoce o se excluyen ciertas voces. Ahora le voy a hablar cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación, ¿sí? Por ejemplo, está la persecución, como lo dije anteriormente, que aquí se estudia cómo los mensajes políticos, ya sean discursos, campañas, propagandas electoral o narrativas mediáticas, influye en la manera como las personas piensan y actúan políticamente, ¿sí? Por ejemplo, entender por qué ciertos discursos políticos generan atención emocional más allá de la evidencia racional, ¿sí? Herramientas, análisis de discursos, experimentos de posición, mensaje, estudio de opción pública. Esta línea también está alerta sobre cómo los medios y las redes sociales no solo informan, sino que también moldean percepciones, emociones colectivas y hasta medios sociales. Representación social, identidad y legítima. La política no es solamente acción, también es imaginario compartido. Las personas contribuyen imágenes del otro, ¿sí? Componente político formal o informal. Esta línea abarca tanto la política tradicional como lo es de votar, afiliarse a un partido, como la política no institucional, como lo dije anteriormente, las propuestas, los movimientos sociales, las acciones comunitarias. Por ejemplo, podemos decir acá el estudio de la participación en marchas por la paz o en las consultas populares sobre el uso de recursos naturales. Aquí el interés no es solo medir cuánto votan o protestan, sino comprender las motivaciones, las emociones, las creencias, los obstáculos que marcan esas decisiones. Y la psicología de la violencia, que esta es una de las líneas más potentes en el caso de Colombia, se centra en los efectos psicosociales de la violencia, como lo es la política, la tortura, el desplazamiento forzado, las masacres, el secuestro. Entonces, aquí el trauma colectivo, transmisión intergeneracional del dolor, forman resistencia y construcción de narrativas. Esta línea no solamente se limita a estudiar a las víctimas, también investiga cómo se justifica la violencia desde cómo lo toma la sociedad entera, construye memoria alrededor de la guerra. Y por último, estudiar sobre el poder, el liderazgo y la autoridad. El poder no solamente es una estructura política, también es una relación psicológica
Esta línea explora cómo se construye la autoridad que hace las personas y obedezcan o cuestionen, por así decirlo, a sus líderes y cómo se configuran distintos estilos de liderazgo. Eso sería todo. Muchas gracias. Cordial saludo. Como lo dijo mi compañera Nayerlis, mi nombre es María Alejandra de la Rosa Rodelo y el día de hoy les vengo a hablar sobre de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios. La psicología política ofrece herramientas analíticas y prácticas para que las comunidades no solo reaccionen a situaciones concretas, sino que transformen las condiciones que generan de seguridad, violencia a exclusión antes la intervenir. La psicología política promueve entender cómo la comunidad interpreta problemas, representaciones, sociedades, quienes son los actores de poner visibles e invisibles y cuáles son narrativas que sostienen prácticas. Bueno, les voy a hablar un poquito más acerca de, voy a ser breve en este resumen. Eh, la memoria trabaja con metodologías participativas, ayuda a que las comunidades contribuyan una entidad compartida y rompan con el silencio o discusión por el miedo o por la inseguridad. Ejemplo, un ritual comunitario en el que plantea árboles con los nombres de las víctimas en esperanza que se ha convertido en el duelo de la vida. En el contexto colombiano, donde el trauma psicosocial ha sido profundo, la psicología política puede convincular el trabajo de memoria, ya que actúa como una forma de reparación simbólica que abre caminos hacia la reconciliación, articulación entre lo local, las políticas públicas. Una de las mayores contribuciones de la psicología política es conectar la experiencia comunitaria con el nivel institucional. Muchas veces las políticas públicas se diseñan desde arriba sin considerar cómo afecta a la vida cotidiana de la gente. La psicología política estudia los efectos psicosociales de las políticas, por ejemplo, como las medidas de inseguridad pueden generar miedo, y como los programas de subsidios pueden reformar la independencia en lugar de empoderamiento. Muchas gracias. Cordial saludos, compañeras. Bueno, quiero hacer un aporte acá muy importante en cuanto a lo que hablaba la compañera María Alejandra, en qué le puede aportar a la comprensión de la psicología política el, a comprender las comunidades. Bueno, pienso que hay algo muy importante que para poder entender las comunidades debemos entrar desde la comprensión de las emociones colectivas y desde una construcción de memoria histórica. ¿Por qué voy a este punto? Porque como las experiencias de violencia afectan las emociones colectivas y políticas, eh, en este caso es esencial para diseñar una intervención que conozca que el dolor de las víctimas y promueva la validación de su narración. Tal cual como lo cita Bartak en los relatos compartidos, las emociones sociales influyen en las disposiciones de los grupos y perdonar y construir nuevas relaciones. ¿Cierto? En cuanto a cómo la psicología política puede ser un instrumento para la construcción del perdón y la reconciliación en un escenario de conflicto. Sabemos que nuestro país se encuentra en un conflicto de más de 60 años con los grupos guerrilleros, pero podemos decir que la reconciliación es un proceso largo, plural y multidimensional. La psicología política puede aportar a tres niveles complementarios que son el individual, colectivo, el simbólico narrativo y el estructural institucional.
el cual se identifica por la literatura sobre la política en Colombia y que nos ayuda a recuperar esa memoria histórica de Colombia. En cuanto a esto, podemos decir que hay muchos programas que podemos, desde la psicología política, utilizar como instrumentos de construcción del perdón. Programas que se combinen formaciones técnicas, empleo, apoyo psicosocial, reconocimientos simbólicos de las identidades. Estas dinámicas propician el contacto positivo entre, como hablaba ahorita, nuestro país se encuentra en guerra. En este caso podemos hablar de excombatientes y víctimas que a lo largo de este año pues han sido afectados muchos campesinos, y por eso hablamos acerca de la reconciliación, que no es un punto de llegada, sino un proceso de construcción. La psicología política puede aportar métodos para evaluar constantemente estas acciones emprendidas realmente están transformando, para transformar la sociedad a través de cómo, de métodos mixtos, encuestas para medir la confianza, la cohesión social, entrevistas para recoger narrativas, historias de vidas, entre otras. Ahora, los procesos de perdón y reconciliación, podemos decir que el perdón es entendido no como olvido, sino como resignificación del daño. Requiere comprender que los mecanismos psicosociales que permiten a las personas y a las comunidades transformar sentimientos de odios, resentimiento y venganza a la construcción de la paz. La psicología política, al estudiar este papel de ideología, no solo busca que se haga justicia sobre la percepción de la legitimidad de las instituciones, sino que también ayuda a la facilitación de la creación de programas que ayuden a la construcción de la paz. Gracias. Bueno, y por último, eh, en un país como Colombia, donde la violencia deja cicatrices profundas, la psicología política no se limita a analizar desde afuera lo que ocurre, se convierte también en una herramienta para acompañar a las comunidades en su proceso de sanación, de reconstrucción, de memoria y de construcción ciudadanía. En esta última instancia, una disciplina que nos recuerda que el perdón y la reconciliación, así como decía mi compañero, no son actos individuales aislados, sino son procesos colectivos sostenidos y profundamente humanos que requieren verdad, justicia, confianza, dignidad y participación activa de todos los actores sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.